Uno de los temas que más me han preguntado, que me han platicado, es por qué cuesta tanto trabajo el hecho de ligar después de los 30 años. Y es que la verdad sí es bastante complicado, o creo yo que es mucho más complicado hacerlo en este tiempo. Porque al final de cuentas la vida ya no es lo mismo cuando tienes 15, 16, 20 a cuando llegas a los 30 años, porque la cuestión de la adultez que termina con ciertos ciclos. Primero vamos por lo siguiente. Si pensáramos en una cuestión mercantil donde el 100% de las personas heterosexuales que están disponibles durante su vida para ser emparejables empiezan a ligar a partir de los 14, estaríamos hablando de un mercado de un 100% de la gente que está soltera. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme van sucediendo las cosas, nos damos cuenta de que el mercado empieza a disminuir. ¿Y por qué estamos diciendo que empieza a disminuir? Porque las personas que estaban solteras empiezan a emparejar y empiezan a tener una pareja que los saca del mercado. Estaremos hablando de que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda. Si las personas fuéramos productos, tendríamos un valor al igual que una mercancía. Por ejemplo, a lo mejor para nosotros, para cierta sociedad, a lo mejor la sociedad mexicana, veríamos ciertos estándares de belleza. Por ejemplo, a la sociedad mexicana le gusta mucho la piel blanca, a pesar de que pues, es una cuestión de racista, los whitexicans que le llaman. Sí es racista, pero cuando vemos a las personas dar frases como, por ejemplo, cásate con un güerito para mejorar la raza, ¿no? Es una de las frases que se escuchan con mucha frecuencia y está totalmente anacrónica, sin embargo se utiliza de alguna manera. Entonces tenemos este mercado, ¿no? Este mercado de oferta y demanda, donde generalmente las personas que estamos pidiendo son los que estamos demandando y la oferta es lo que hay en el mercado. Entonces, yo como persona me pongo un valor. Cada persona tiene un valor según su autoestima y su seguridad personal. El valor de la autoestima es cuánto me doy yo a mí mismo. Si yo fuera una mercancía, ¿cuánto valgo? Si tuviera que calificarme a mí mismo de una escala del 1 al 100, por ejemplo, a lo mejor yo podría decir, no, pues a lo mejor no soy tan guapo, a lo mejor no soy tan inteligente, a lo mejor no tengo tanto dinero como una persona que sí tiene todo, ¿no? Donde a lo mejor nació en familia rica, tiene buen estudio, tiene dinero, etcétera. Entonces, a lo mejor esa persona se da a sí misma un valor de un 90, por ejemplo, si fuéramos del 1 al 100, y yo como persona a lo mejor me doy un 70, ¿no? Un 70 de calificación. Entonces, ahí está mi precio. Ese es mi valor de mercancía. Y ese valor como mercancía es lo que me dice a qué clase de personas son a las que yo me puedo acercar, porque la cuestión de la autoestima sí tiene que ver con esto. Podríamos decir que no es cierto, que no tiene nada que ver, que todas las personas vivimos en un mundo ideal donde las personas se quieren por los sentimientos y se quieren por el interior, y que no es cierto que nos fijamos en el físico, pero la neta no es así. No lo es. Si fuera así, no tendríamos a los personajes de Hollywood que son muy bien pagados por ser guapos, por ser los protagonistas, o a las personas que venden discos solamente que son por ser guapos, donde tienen cero talento, como Maluma, por ejemplo, pero sin embargo el cuate está guapo, a las morras les gusta y va a vender nomás por eso. Eso es la ley de mercado. Entonces, tenemos ese 100% de personas que están dentro del mercado entre los 14 y los 15 años, que es más o menos a la edad a la que se empieza a emparejar la gente, que empiezan a tener novios y novias. ¿Por qué cuando dije heterosexuales hace rato? ¿Por qué digo heterosexuales? Porque
El mercado gay, el mercado homosexual tiene sus propias reglas, tiene unas reglas diferentes a estas reglas. A lo mejor algunas cosas se pueden aplicar, pero no son exactamente lo mismo, son distintas, tienen sus propios valores y sus propias mediciones que a lo mejor no están tan estudiados porque tienen relativamente poco tiempo de estar siendo aceptados por la sociedad y donde están siendo analizados por la misma sociedad. Entonces, una pareja se hace durante la secundaria, empiezan a ser novios y de repente sucede que por un error, por circunstancias del destino, etcétera, se casan y tienen hijos. O se juntan y tienen un hijo. O simplemente tienen un hijo, ¿no? Y terminan casándose. Entonces salen del mercado porque ya están emparejados y ya no son personas que pueden ser elegidas por otras personas porque ya están ocupados. A lo mejor después vuelven al mercado, pero de momento no están disponibles. Entonces pasa de que ese 100% que había de repente se reduce a un 94, 95 cuando se llega a la preparatoria. Entonces, durante la preparatoria empieza a haber ese filtro donde los de 14, 15 eran niños con mentalidad de niño, que actuaban como niño, y entonces cuando se llega a la preparatoria, entonces se aumenta la inteligencia y la capacidad de las personas por simple madurez mental. Se llega a los 20 y tantos años. Una carrera universitaria se termina más o menos entre los 23 y los 25 años, más o menos. Y es durante este tiempo cuando se encuentra la caída más grande en el mercado del porcentaje de personas solteras, porque la mayoría forman noviazgos que duran de 1 a 5 a 8 años para casarse, hablando de noviazgos serios, donde ya vas a formar una relación donde vas a terminar en matrimonio, hijos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estas personas se casan, se juntan, pues también salen del mercado. Y la mayoría se hacen durante la etapa de los 20 y tantos, porque es lo relativamente normal, ¿no? Si tuviéramos que poner normalidad muy entre comillas. Entonces la caída del mercado vendría a ser de un 90 y tantos % a probablemente, yo me imagino que puede llegar a caer a un 50, 60% probablemente. La mayoría de mis compañeros de universidad se casaron al salir la universidad, a lo mejor 1 o 2 años después, pero generalmente fue en esa etapa, 26, 27 máximo por ahí. Y entonces, esto es un filtro, porque los mejores especímenes, los mejores hombres, las mejores mujeres, se hicieron su pareja, porque por ahí te gusta la compañera, te gusta el compañero, es el más guapo del salón, el más inteligente, a lo mejor es el que tiene dinero, etcétera, el que tiene las mejores capacidades para atraer a una persona. Se juntan y se casan y salen del mercado. Y tenemos que el mercado se redujo al 60-50%. ¿Qué pasa con las personas que van quedando? Los que van quedando, por algo van quedando, ¿no? O sea, a lo mejor, pues fueron, hablando en un sentido muy bueno, personas que se dedicaron al estudio, que se dedicaron a sus cosas, a cuidar, no dejar una carrera trunca, por ejemplo. Y resulta que entonces salen de la escuela. Pero pasa algo bien curioso. Cuando ya saliste de la escuela, de repente tu número de amigos se reduce, porque ya no los ves diario. Si hay algo que tiene de ventaja estar en una escuela, es que tienes a las mismas personas durante 5 o 6 años. 4, 5, 6 años. Entonces eso favorece de que mientras te encuentras con ellos, sales con ellos y conoces más gente, amigos de ellos o amigos de la sociedad. Entonces allí es cuando puedes conocer otra pareja, que a lo mejor no son tus compañeros, a lo mejor es alguien de fuera, pero lo conoces. Sin embargo, cuando ya salió de la escuela, cuando saliste de la escuela y de repente te encuentras en el mundo laboral, puedes conocer compañeros y casarte allí. Pero también suele haber una diferencia de metas entre lo que tú quieres con lo que las otras personas quieren. Porque ¿qué pasa? Que hay personas que se pusieron a trabajar muy jóvenes, que decidieron no estudiar una carrera, por ejemplo, empezaron a trabajar a los 17, a los 19, a los 20 años, y probablemente ya tuviste una pareja previa,
a lo mejor una pareja con hijos, a lo mejor una pareja seria, y de repente te vuelves a enfrentar a la cuestión del mercado. Y mucha gente pierde la noción de cómo se hace para ligar, cómo se hace para volver a emparejar, a conocer personas. Entonces, eso causa una desviación entre lo que una persona quiere y lo que la otra quiere. Generalmente en los trabajos conoces gente con etapas totalmente distintas a la etapa en la que tú puedes llegar a estar, porque vas a encontrar divorciados, casados, uno que otro soltero, y gente que a lo mejor no te gusta, y que hay trabajos que involucran estar encerrado en una oficina durante 8 o 12 horas, o en un consultorio 8 o 12 horas, o en un salón de clases dando clase con los mismos compañeros por 10 años. El problema de estar en un trabajo en el cual estás encerrado y no tienes mucha capacidad de conocer más que a la misma gente, o gente con desfase respecto a su vida con respecto a la tuya, es que si no te involucras con ellos, si no te involucras con ese círculo, a lo mejor va a ser complicado que llegues a tener una pareja pronto, y la puedes conocer a lo mejor en 3, 4 o 5 años. Hay mucha gente que decide permanecer sola, a veces por muchos años. Uno de los ejemplos es el miedo a tener una pareja, porque hay gente que, por ejemplo, tuvo una novia a los 15 o a los 16 años, tuvo una mala experiencia y le dejó tan traumatizado que decidió ya no hacerse ninguna otra pronto, porque está cagado en los calzones y no lo quiere intentar. El problema de eso es que te genera que no vuelvas a enfrentarte a una realidad pronto, o que estés esperando la situación ideal para llegar a tener pareja. Es pésimo llegar a pensar que las situaciones llegan a ser ideales o pueden ser ideales, y que un día vas a conocer al hombre de tus sueños o a la mujer de tus sueños haciendo las mismas cosas que te han llevado a ser soltera por 10 años, ¿no? No existen las situaciones ideales, no existen. Nosotros tenemos que generar esas situaciones para que esas situaciones se den. Hay frases que yo odio realmente porque te hacen creer cosas que no se juntan con la realidad, ¿no? Como para decir, la persona va a llegar cuando menos lo esperes. No es cierto. Esas situaciones se tienen que dar. Si tú estás en tu casa encerrada todo el día, trabajando desde la casa, por ejemplo, en una home office, en un trabajo de oficina desde tu casa, no vas a conocer a nadie nunca. Va a ser imposible que conozcas a alguien así, porque no sales a ninguna parte. O si estás trabajando 12 horas encerrada en una oficina y estás súper cansada y de repente llegas a tu casa sin ganas de hacer nada y te echas a ver Netflix por 4 o 5 horas, no vas a encontrar tampoco a nadie, porque no sales de tu casa. Nadie llega y te toca la puerta y te dice, eres tú el amor de mi vida. No es cierto, no pasa, no puede pasar. Es cierto que puedes llegar a conocer gente, pero las probabilidades son pocas generalmente. Necesitas estar en el lugar adecuado para encontrar a la persona adecuada. Si no, puedes cometer el error de conocer gente que no te guste. Hay una frase estupidísima que dice, siempre hay un roto para un descosido. Imagínate, un roto y un descosido lo único que hacen es un puto trapo, un trapeador. Eso es todo lo que hay. Para llegar a conocer a una persona como a ti te gusta, tienes que estar en los lugares en donde van esas personas que a ti te gustan. Porque si no es así, no vas a encontrar ese tipo de gente. Es una cuestión simple. ¿Te gustan católicas, apostólicas, romanas? Ve a misa. ¿Te gustan hippies? Ve al Chopo, ve al Cultural. Si te gustan inteligentes, ve a un club de lectores. Ahí es donde están esas personas que a ti te gustan como a ti te gustan. Si te gustan fitness, ve a un gimnasio. Pero tienes que estar donde las cosas suceden, no fuera, porque las cosas así no se encuentran. No es magia, no es una cosa mágica. El problema es que muchas veces nosotros no queremos mover un dedo. Queremos que las cosas lleguen por arte de magia, y eso no es así. Tampoco orar funciona, tampoco tener un santo de cabeza funciona. No funciona, porque es jugarte el dedo en la boca tú solo, hacerte pendejo solo. Es creer que
hacer como que haces funciona, es mentirse. Es el autoengaño, la oración es un autoengaño. Es creer que haces algo cuando realmente no estás haciendo nada. Entonces, volviendo al valor del mercado, si yo como persona me considero que estoy como en un nivel de 70, me va a ser muy complicado ligar a alguien que valga más que yo. Porque la mayoría de la gente se da cuenta de eso. Si yo creo que soy un 70, como una clase de profecía autocumplida, como un efecto Pigmalión, nosotros actuamos como eso. Nos vestimos como un 70, actuamos como un 70. Y llegamos a pensar que el 80, 90 y 100 es inalcanzable. Y la cuestión de la seguridad es muy importante, porque te causa inseguridad llegar a intentar ligar a una de 80, 90. Porque por default crees que vas a llegar a ser rechazado. Y lo mismo sucede con las mujeres. Hay mujeres que se pueden dar un precio mucho más alto del que realmente tienen. Porque la sociedad les enseñó a las mujeres a verse a sí mismas como cierto objeto de deseo, el cual tiene que ser alcanzado y tiene que ser conquistado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la chica cree que vale un 90 y la sociedad la percibe como un 70? A lo mejor ella va a estar rechazando todos los 70s, todos los 80s y todos los 60s que le lleguen, porque pues yo valgo 90. Y entonces deciden jamás iniciar una relación con nadie menor que eso, porque su precio está sobrevalorado. El problema es que no se dan cuenta que con los años ese valor siempre va en disminución, y disminuye por simple biología. Las personas envejecemos, nos salen patas de gallo, nos salen arrugas, se nos cae el cabello, y eso disminuye a que si eras un 70 te vas convirtiendo en un 65, en un 60, un 50, un 40, etc. La belleza en las personas es de los 40 hacia abajo, diría yo, el cenit de la belleza. O sea, la etapa, la mejor, de los 15 a los 40. De arriba de eso, sigues siendo bella, pero ya no estás en el pico, vas hacia abajo. Entonces hay un devalúo con respecto a eso. Y no nos damos cuenta de eso. Nosotros llegamos a pensar que seremos un 70 siempre. Y no es así. Yo puedo llegar a observar a las mujeres que eran 80s, 90s en mi época de universidad, y no siguen siendo 80, 90. Se mantienen en el 60 o hacia abajo. Porque la gente engorda, porque la gente envejece, porque la gente se arruga, porque la gente se descuida, porque ya no tienes el mismo metabolismo, porque ya no ves igual. Hay muchas razones por las cuales se devalúa a uno. Un divorcio te devalúa, tener hijos te devalúa, porque no toda la gente se anima a estar con una persona que fue casada o que tenga una familia o que tenga compromisos. No toda la gente se anima a ese tipo de compromisos. Y está bien y está normal, porque cada quien sabe lo que puede o no tener o no querer. Porque si eres una mujer que no tiene compromisos y que no tiene ningún problema y que eres muy guapa, y un día te quiere ligar un hombre casado con hijos y que tiene que mantener 2 familias, estás en todo tu derecho de rechazarlo, por más que el hombre tenga buenos sentimientos y sea muy buena persona. Y eso es lo normal que suceda. Al final de cuentas, tener una pareja es una decisión importante, porque porque esa pareja, ese novio o novia que tengas, puede ser el último, puede ser tu futuro esposo, y puede ser el papá o mamá de tus hijos. Entonces, es importante tomar estas cosas en cuenta para poder armar una realidad. Este video lo vamos a hacer en 3 partes. Esta va a ser la primera parte, para que el video no se vuelva demasiado largo y entonces las personas se aburran. Entonces deja tu like si te ha gustado el video y suscríbete para recibir las notificaciones. Esperemos subir muy pronto la segunda parte. Muchas gracias, esto fue Opinología Indeseable.